Estimados alumnos del Salón Uni, tengan ustedes un cordial saludo de parte del profesor Germán Silvera. Bueno, el día de hoy vamos a hacer nuestra clase virtual. Recordemos que ante esta coyuntura que estamos pasando, que es una situación difícil y complicada, la institución educativa Ciberuni, pensando obviamente en la educación de cada uno de ustedes, es que está realizando estas clases virtuales para que ustedes mantengan su nivel académico y obviamente practiquen en casa. Así que el día de hoy vamos a empezar el curso de química con la continuación de lo que habíamos visto en clase, que fue las unidades de conversión. Entonces vamos a repasar un poquito y vamos a hacer nuevos problemas, ¿no? Donde ya tenemos que utilizar un poquito de mayor criterio a la hora de utilizar dichos factores de conversión. Empecemos pues, queridos alumnos. Muy bien, el tema de hoy, como les dije, es el Sistema Internacional de Unidades, el SI. Vamos a ver esto. También vamos a ver lo que es la notación científica, los factores de conversión y los múltiplos y submúltiplos, queridos alumnos. Empecemos con las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales, chicos, son aquellas magnitudes que están de por sí en la naturaleza, y es decir, son independientes de otras. Es decir, no necesitamos alguna otra magnitud para poder encontrarlas. Entonces las magnitudes fundamentales son muy conocidas, son estas que están aquí, estas 7, ¿no? Y ahí le he puesto su nombre, su unidad en el sistema internacional en el SI, y cómo se representa, ¿no? Por ejemplo, la longitud, cuya unidad es el metro, y se representa con la letra M. La masa, cuya unidad es el kilogramo, y se representa con la letra kg. Y así sucesivamente, ¿no? A nosotros nos interesa muchísimo lo que es el mol, el kelvin, el segundo, el kilogramo, ¿no? Que es lo que más se utiliza en química. Luego de eso tenemos las magnitudes derivadas, ¿no? Las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que nacen, ¿no?, de las magnitudes fundamentales. Entonces, aquellas magnitudes que nacen de estas fundamentales, nosotros las vamos a llamar derivadas, ¿no? Y aquí he puesto algunas cuantas como la velocidad, la aceleración, la fuerza, el área, el volumen, densidad, presión y trabajo y sus símbolos, ¿no? Metros por segundo al cuadrado, etcétera, ¿no? Continuamos. Ahora, la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Dice que cuando se trabaja con números muy grandes o muy pequeños, los científicos matemáticos e ingenieros usan la notación científica para expresar esas cantidades. Esta notación es una abreviación matemática basada en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Un número expresado en notación científica está formado por un número decimal con la parte entera de una sola cifra distinta de cero, multiplicado por una potencia de 10. Profesor, disculpe la molestia, pero no entendí. No te preocupes. Sabía que ibas a decir eso, que lo ibas a pensar, ¿cierto? No te preocupes, te voy a poner un pequeño ejemplito muy sencillo. Aquí tenemos nosotros la velocidad de la luz, ¿no? Que son 300 millones de metros por segundo, ¿no? Y ahí te observas que está el 3 acompañado de 8 ceros y metros por segundo. Entonces, como bien dice la notación científica, a nosotros nos permite abreviar y no escribir demasiada cantidad. Entonces lo podemos reemplazar con un 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Como lo han puesto acá, ¿no? Entonces la idea es utilizar lo que vamos nosotros a reemplazar y lo escribiríamos de esta manera, mira, ¿ve? Entonces, esta es una manera abreviada de no escribir este numerazo gigantesco, pues, ¿no? Entonces, para no escribir números muy grandes o muy pequeños, la notación científica nos sirve como un apoyo y sobre todo para poder nosotros expresar mejor las cantidades. Ahora, los múltiplos y los submúltiplos del sí. Aquí están, ¿no? Nosotros trabajamos con los más conocidos, ¿no? Tenemos el deca, el hecto, el kilo, el mega, el giga, sabes que después sigue el tera, el peta, ¿no? Y los submúltiplos como el deci, centi, micro, nano, y podemos todavía bajar más. Entonces nosotros vamos a aprender los principales que son estos. No te voy a exigir que te aprendas la tabla, eso es imposible, querido alumno, ni siquiera yo he aprendido así. La única forma de aprender este tema es practicando.
Entonces yo te voy a mandar, muy aparte de esto, una serie de problemas que tienes que practicar. Si tú quieres tener la habilidad de poder resolver esto y que no te haya complicaciones más adelante, porque en química se usan muchísimo los múltiplos y los submúltiplos, tienes que practicar, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos las unidades de conversión. Las unidades de conversión, ¿no?, que yo he puesto son las mismas que están en tu libro. Creo que yo son las más importantes, las que más vamos a utilizar. Y ahí tenemos la longitud, la presión, la energía, la masa, la temperatura, el volumen y la densidad, ¿no? Con estas es más que suficiente para poder resolver los problemas. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a empezar a ver estos ejemplos de cómo es que se resuelve esto de acá. Problema número 1. Dice: la química es una ciencia experimental que no estudia la materia en cuanto se refiere A. La composición. B. Sus propiedades físicas y químicas. C. Las leyes que gobiernan sus transformaciones. D. Los cambios de energía asociados a la materia. E. Las leyes del movimiento que los gobiernan. Vamos a ver, recordemos que la química es la ciencia experimental que estudia todo lo relacionado a la materia. Entonces, por lo tanto, estudiamos la composición de la materia, por supuesto. Entonces, la A sí pertenece al estudio de la química. Luego dice sus propiedades físicas y químicas, y también, por supuesto, está de más todavía eso. C, las leyes que gobiernan sus transformaciones, también. Recuerdan que en química lo que se estudia son las transformaciones que hace la materia. D, los cambios de energía asociados a la materia, también. El calor, el aumento de temperatura lo vemos en química. Y E, las leyes del movimiento que lo gobierna. Esa sería la clave, porque recuerda que en física tú estudias las leyes del movimiento. Entonces la E sería la clave de que no pertenece a lo que estudia la materia, ¿no? Ahí le he puesto, ¿no? La química estudia todo lo relacionado a la materia y su composición, sin embargo lo relacionado al movimiento lo estudia la física. La clave sería la E. Siguiente problemita. Dice: señala la disciplina que no se apoya en conocimientos químicos. Señores, esa es una pregunta de examen de admisión, aunque no lo creas. Los 8 problemas que te voy a explicar ahora, todos son problemas de examen de admisión. Han venido, he recopilado algunas preguntas desde el año 2000 hasta la actualidad y he puesto las que han venido. Y mira, ve, a veces vienen preguntas demasiado sencillas como esta, ¿no? Al ojo, ¿cuál sería la disciplina? No me vas a decir la física, ni la medicina, ni la arqueología, ni la mineralogía, ¿no? La arqueología, por ejemplo, química, se utiliza muchísimo el carbono 4 para poder saber la antigüedad de todos los restos fósiles que se encuentran. Entonces, la única que aquí sería el ojo sería lengua y literatura. Pues no, ¿para qué vas a usar química en lengua y literatura, no? Entonces, esa sería la clave, pues, ¿no? Sería el colmo que me hayas dicho que es la A, otra clave, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Ah, por cierto, antes de continuar, algunos alumnos me han escrito: profesor, va a haber tarea, pero se han dicho que en la academia no hay tarea. Sí, pues hijo, no hay tarea si es que estuviéramos teniendo las clases presenciales, pero en estos momentos estamos teniendo clases virtuales y yo tengo que asegurarme que tú practiques, así que no te preocupes, te voy a dejar tu tarea. Muy bien, siguiente problema, número 3. Dice: estudia los fundamentos o principios básicos comunes a todas las ramas de la ciencia química. Entonces, ¿quién crees que estudia los fundamentos y principios básicos? Mira que ahí te lo dijo todo, cuando dijo fundamentos o principios básicos. La química descriptiva, la inorgánica, la general, la analítica, la aplicada. ¿Cuál crees que es? A ver. Muy bien, excelente, pues no es la química general, pues no es obvio, ¿no? Principios básicos y comunes lo estudia la química general. Siguiente problema. Para determinar la constitución y fórmula de un compuesto químico en forma experimental, se requiere conocimientos de química general, sí, se requiere conocimientos. De fisicoquímica, también más o menos. Geoquímica no necesariamente. Química descriptiva menos, porque la química descriptiva es la parte teórica de la química. Entonces aquí la respuesta es la E, ¿no? La química analítica, ¿no? La química analítica permite identificar el elemento y la cantidad que interviene en la estructura interna de un compuesto para luego establecer su fórmula, ¿no?
La clave aquí sería la E. Seguimos. Problema número 5. Dice, señala la disciplina que no pertenece a la química aplicada. Es decir, aquella que no tiene por qué pertenecer a la química en la que tú tengas que realizar un experimento conciso, una expresión matemática incluso para poder resolver. Entonces, eso es muy fácil. La geoquímica no, porque sí necesita muchísimo. La química industrial peor todavía, necesita bastante de lo que es la química aplicada. La astroquímica es una aplicación de la química, la petroquímica también. La única que no necesita eso es la química orgánica, ¿no? Es parte de la química que estudia los compuestos del carbono, por lo tanto, no pertenece a la química aplicada, ¿ya? La química orgánica es parte de la química descriptiva, como les comenté. Siguiente problema, número 6. Y acá viene un problema de notación científica. Dice, mira, ve. La notación científica de los números 0,00405 y de 24.808 son respectivamente muy fácil, pues, ¿no? Ya estás resolviendo, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a darle forma. Yo recuerdo que en clase te dije que si la coma decimal corre hacia tu derecha, ¿no? Corre hacia tu derecha, ¿qué va a pasar? Si corre hacia tu derecha, ¿qué va a pasar? El exponente se va a disminuir. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, en este problemita, ahí está una flechita, esta coma decimal que está al lado del 0 ha corrido 3 comas, mira, ven. Corre el 0 y el 4. Al correr 3, quiere decir que el 10 que debe tener debe disminuir en 3. Entonces por eso se pone 4,05 por 10 a la menos 3. ¿Correcto? En cambio en la parte de abajo, lo voy a poner de otro color. En la parte de abajo, la coma, ¿dónde crees que está? Perfecto, la coma está acá al último, ¿no? Ahí está la coma. Entonces, en este caso la coma ya no corre hacia la derecha, sino está corriendo hacia la izquierda, pues, ¿no? ¿Y cuántos está corriendo? Está corriendo 1, 2, 3, 4. Hasta el 2 está corriendo 4 unidades hacia la izquierda. Entonces, cuando corre hacia la izquierda, ya no disminuye la potencia de 10, sino aumenta. Por eso se escribe por 10 a la cuarta, ¿no? Por 10 a la cuarta, porque está aumentando, ¿correcto? Entonces la clave sería la D, ¿no? Esa sería la clave, ¿no? Siguientes problemitas. Muy bien, aquí he puesto dos problemitas reto, ¿no? Para poder terminar el curso. Mira, este problemita es interesante. Se puede resolver en una sola línea si tú aplicas los factores de conversión que son correctos. Si tú aplicas los correctos, esto se resuelve en una sola línea. Por eso quiero que estés atento. Dice, se adquiere 4 galones USA de aceite lubricante. Si la densidad del aceite es 0,8 kilogramos sobre el litro, eso significa que en un litro hay 0,8 kilogramos, ¿verdad? Yo lo expliqué así en clase. Y cada kilogramo de aceite cuesta 2,25 soles, ¿cuál es el costo total? ¿No? Nosotros podríamos agarrar y 4 galones, lo podríamos pasar a litros, porque ahí tenemos un dato, aquí vamos a resaltar el dato. Aquí tenemos un dato, ¿no? Dice, un galón USA equivale a 3,785 litros. Importante. Podríamos convertirlo en litros y luego aplicamos masa sobre volumen en la fórmula de la densidad y hallamos la masa. Y luego cuando hallamos la masa multiplicamos por los soles y nos sale el precio, ¿no? Está bien, si piensas hacerlo así está correcto. Pero también tenemos que aprender que si usamos factores de conversión, los resolvemos en una sola línea. Mira, vamos a ver cómo si yo utilizo un factor de conversión, lo resuelvo en una sola línea. Ahí está, mira, ve, observa. He puesto 4 galones USA, ahí está, galones USA, y su factor de conversión, mira, ¿ves? Un galón USA 3,785 litros. Estoy utilizando la parte de acá del dato. Pero en el dato dice primero el galón y luego el litro. Y yo te dije en clase que tú tienes que poner a tu conveniencia con la intención de eliminar, ¿no? De que esto se elimine con eso, ¿no? Esa es la intención. Por eso abajo estoy poniendo un galón USA y arriba 3,785 litros. Luego utilizo el dato que está acá de la densidad.
¿no? Dice que 0,8 kilogramos por litro. Entonces ahí está 0,8 kilogramos en un litro, ¿no? Y por último utilizo el otro factor que dice que por cada kilogramo de aceite se cuesta 2,25 soles. Entonces estoy poniendo el precio 2,25 a cada kilogramo. Entonces, una vez que hago estos factores de conversión, simplemente me queda simplificar. Galones con galones se va litro con litro y se va kilogramo con kilogramo, ¿no? Se van y es una simple operación matemática. Obviamente que para lo que es química uni tienes que utilizar tu calculadora. Recuerda que en el examen de admisión viene el uso de la calculadora y la respuesta sería 27,2 soles. Como puedes observar, es un problema de nivel, ¿sí?, que requiere de mucha concentración. No es tan complicado resolverlo porque lo puedes hacer de la otra forma que te dije, pero yo te aconsejo utilizar los factores de conversión, ¿de acuerdo? Vamos a ver un problemita también interesante. Dice, en una reacción de fisión nuclear, y eso he visto muy parecido en el problema de tu libro, en el último problema, si no me equivoco, el problema 15, o perdón, problema 13, algo así. Uno de los chicos me preguntó de tu aula, me preguntó, profesor, ¿cómo se resuelve esto? Muy parecido a eso es, a ver, observa para que veas cómo hacerlo. Dice, en una reacción de fisión nuclear, cierta masa radioactiva se transforma en energía equivalente a 20,9 por 10 a la 17 ergios. ¿Cuál es la energía producida en kilocalorías? Para esto tenemos que recordar las siguientes equivalencias, ¿ves? Y eso está en la tablita que yo te puse en una de las diapositivas, ¿no? También está en tu libro. Un joule es 10 a la 7 ergios. Y una caloría, aquí lo vamos a aclarar, mira, observa, una caloría equivale a 4,184 joules. Entonces yo lo que he hecho es multiplicarle por 1000 a ambos lados, no pasa nada, y esto se transforma así. Cuando yo lo multiplico por 1000, esta parte del 4,184, esta parte de acá, esa coma decimal desaparece y se vuelve 4184 joules. Y una caloría por 1000 se transforma en una kilocaloría. ¿Ya, muchachos? Estoy utilizando esto ¿para qué? Para que me quede esta parte de acá como un factor de conversión. Toda esta parte de acá me quede a mí como un factor de conversión. Entonces voy a utilizar mi técnica de factores de conversión para hacerlo en una sola línea. Recuerda que la idea es que tú resuelvas esto en una sola línea, no en varias, en una sola línea. Entonces, hallando la energía E, ahí está. Ahí tenemos. Estoy poniendo la energía que me da de dato, ¿no? La energía que me da de dato, ¿no? Que es 2,09 por 10 a la 17 ergios por, y aquí utilizo el primer factor de conversión. Aquí estoy utilizando el primer factor de conversión, el que dice 1 joule 10 a la 7 ergios. Ahí está, 1 joules 10 a la 7 ergios. Ya te dije que el ergios lo he puesto abajo con la intención de que se elimine. Y luego utilizo el otro que ya lo encerré de color celeste, ¿no? Que a propósito le he puesto, donde una kilocaloría equivale a 4184 joules, ¿no? Y listo, con eso ya es suficiente, pues, ¿no? Acá se elimina ergios con ergios, ¿no? Se elimina ergios con ergios. Luego joule con joule, ¿no? Joule con joule. Y listo. Con eso operamos y por lo tanto la respuesta es 4,9 por 10 a la 6 kilocalorías, muchachos. Muy bien, chicos, como te habrás dado cuenta es muy sencillo, es muy fácil, muy simple utilizar los factores de conversión. Hay que tener mucho cuidado. En estos problemas se acostumbra a poner textos más complicados, ¿ya? Ahora que se está utilizando el tema de los exámenes tipo DECO, las preguntas son más complicadas en el sentido de su lectura, más no en su resolución. Su resolución sigue siendo muy sencilla, muchachos. La química es lo más fácil del mundo. Entonces, si viene algo complicado de leer, no significa que sea complicado de resolver. Entonces, ¿cuál debe ser tu estrategia? Leer bien, con mucho cuidado,
para poder resolver. Te estoy demostrando que puedes resolver problemas difíciles en una sola línea con tan solo utilizar los factores de conversión convenientes. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase. Hasta una próxima oportunidad. Te saluda tu profesor Germán Silvera Sachún. Cuídense, aprovechen el tiempo con la familia y sobre todo practiquen lo que se les deja. Hasta la próxima, muchachos.